Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a otro video de Warhammer para novatos. Ajá, como ven en la imagen, esta vez vamos a hablar de unos insectos, pero sin más preámbulos, vamos allá. Debemos borrarlos de la escena galáctica antes de que ellos nos borren a nosotros. Palabras dichas por el capellán Horton Cassius de los Ultramarines. Así es, chicos. Hoy vamos a hablar de que tengo mucha hambre. Bueno, vamos a hablar de este gran devorador. Oh, por Dios. De este gran devorador vamos a hablar de los tiránidos. Estas criaturas se asemejan a un enjambre de insectos, dirigidas presuntamente por algo a lo que se ha llamado la mente enjambre, la cual rige todas sus acciones y da lugar a que no exista ni la más mínima insubordinación entre sus fuerzas, ya que es imposible desobedecerla. Algo así como la reina de una colonia de insectos. Los tiránidos tienen como único objetivo conocido consumir toda la biomasa que se encuentren en el camino, lo que significa acabar con toda criatura viva de la galaxia. Así que chicos, si nos cruzamos en su camino, ya fuimos. GG. Una vez que destruyen un planeta, abrumándolo con sus infinitos números y eliminando todo rastro de vida, estos recolectan la biomasa del planeta y la usan para fabricar nuevos guerreros para el enjambre. Estos también incluye a sus propias fuerzas, las cuales son asimiladas nuevamente para ser usadas en otra ocasión. Prácticamente no desperdician nada. Es que estos reciclan hasta a sus propios miembros. O sea, son terribles. Cabe resaltar que al momento de asimilar la biomasa recolectada, la mente enjambre puede aprender de las experiencias vividas por esta, por lo que puede generar armamento biológico y nuevas estrategias en base a las batallas a las que se enfrentó, y así producir ventajas para su ejército, las cuales pueden ser caparazones más duros, más fuertes, resistencia a sustancias tóxicas e incluso generar armamento puramente biológico y nuevos enjambres especializados, por supuesto. Es decir, los tiránidos no son una especie única, son un conjunto de todas las especies que han ido asimilando con todo el enjambre. Si bien estos pueden tomar mundos directamente por la fuerza gracias a sus grandes números, en el caso de los mundos protegidos por fuerzas considerables, lo que hacen los tiránidos es formar cultos Genestealer en los mundos que van a invadir, los cuales son una sociedad secreta de adoración de sinos formada y controlada por los Genestealer tiránidos. Estos Genestealer son criaturas muy inteligentes y astutas. Y bueno, así hacen prosperar estos cultos en los oscuros rincones de los mundos imperiales de toda la galaxia, y pues se expanden y crecen como un cáncer en estos. Estos cultos siempre se sentirán impulsados a derrocar a los poderes planetarios locales para asegurar su libertad y continuar creciendo, por lo que de esta manera debilitan al mundo en cuestión, mediante revueltas, sabotaje de suministros y todo lo que sirva para que el mundo pierda poder y quede indefenso para cuando la flota enjambre llegue. Van preparando el camino. Una vez que el culto ha crecido hasta un tamaño lo suficientemente considerable, estos envían una señal a la mente enjambre, la cual atrae a la flota enjambre al mundo en cuestión. Y bueno, ya saben lo que pasará. Este será completamente consumido. Realmente esto es terrible. Los tiránidos también cuentan con una habilidad llamada la sombra en la disformidad,
que corta toda conexión con ella. Entonces, esto provoca que toda habilidad psíquica quede inhabilitada y, por supuesto, afecta con mayor severidad a las especies psíquicas, perdón, a las especies psíquicas como los Eldar. Y, por supuesto, también imposibilita el viaje a través del Inmaterium. Ahora sí, pasemos a la historia de estos bichos y el porqué de su nombre. La caída de Thyran Primus. El primer contacto registrado con los tiránidos se produjo a principios del año 745 del milenio 41 en la franja este del Imperio. Hasta este momento, la humanidad desconocía por completo la existencia de esta raza. Los exploradores imperiales habían realizado un censo de los sistemas planetarios que rodeaban el extenso puesto avanzado de Thyran Primus. Los planetas verdes, conocidos por haber estado repletos de flora y fauna, ahora se habían reducido a roca calcinada y estéril. No quedó ni una criatura, ni siquiera la más simple de las bacterias. Aunque se informó de esto al explorador general del Administratum, no se hizo mucho más. La galaxia es un lugar enorme, los misterios son comunes y el Administratum es tan lento para actuar como solo puede serlo una burocracia masivamente laberíntica e ineficiente. Los tiránidos estuvieron consumiendo los mundos cercanos que carecían de vida inteligente, lo que había revitalizado a la flota enjambre. Luego de consumir estos mundos, los tiránidos descendieron sobre Thyran Primus, el primero de los mundos de la humanidad en sentir su ira y la invasión por la cual el imperio nombraría a su raza. Thyran, el cual por estar al borde del imperio contaba con una fuerza y edificaciones defensivas considerables, las cuales consistían de 4 láseres de defensa gigantes protegidos de silos de ceramita y escudos de vacío, 3 docenas de emplazamientos de cañones automáticos y de cañones láser interceptores, una red de bastiones de defensa superpuestos y búnkeres de clase Proteus, 3 escuadrones completos de cazas Thunderbolt, 3 cruceros de la clase Esforzado y un regimiento completo de infantería de la Guardia Imperial. Estos que hemos mencionado es la guarnición estándar para un puesto fronterizo. Sin embargo, como era de esperarse, contra este nuevo enemigo todo fue insuficiente. El enfrentamiento en Thyran. Los láseres de defensa de Thyran abrieron fuego en el momento en que las primeras naves alienígenas se establecieron en la órbita. Durante más de una hora, los cielos azotados por la tormenta de Thyran se abrieron una y otra vez por las explosiones incandescentes, mientras los artilleros de la base ahuyentaban a los invasores, y estos se retiraron. Guiados por una falsa impresión de superioridad, se ordenó que se persiguiera a las naves en retirada, penetrando en la nube de esporas que ocultaba a la flota enemiga. Las naves perseguidoras descubrieron con terror absoluto que la docena de naves que habían logrado destruir era solo una parte de las miles y miles que se aproximaban. Solo el crucero, Espada de Guerreros, duró lo suficiente como para advertir del terror que se avecinaba. Unas horas más tarde, el planeta ya había sido invadido por innumerables criaturas. Los cañones cayeron, los búnkeres fueron invadidos y el regimiento de la Guardia Imperial aniquilado. Cabe resaltar que en dicho regimiento existían soldados de Catachán, los cuales son considerados uno de los más duros del imperio, pero hasta ellos abandonaron sus puestos para huir, algo que por supuesto no pudieron hacer. Después de consumir todo, los tiránidos se habían marchado sin que el resto del imperio se enterara. Tiempo después, el inquisidor Gridman encontraría un planeta maldito y estéril, resultando irreconocible el mundo oceánico que una vez fue. El planeta
había sido drenado. Cada brizna de vegetación y cada gota de agua había sido consumida. Cuando Cridman revisó los registros automáticos contenidos en el códice que sobrevivió, entonces el horror que había provocado la caída de Tyrant fue revelada. Sin demorarse un solo momento, el Inquisidor se preparó para advertir al resto de la galaxia del horror que procedía de más allá de las estrellas. Un horror que Cridman llamó tiránidos, por el mundo que habían consumido. Las guerras tiránidas habían comenzado. Y así llegaron las 3 guerras tiránidas. Los eventos de las 3 guerras tiránidas pueden ser cubiertos en los sucesos que vamos a mencionar a continuación. Probablemente cada uno de ellos cuente con un gran lore, por lo que solo voy a mencionarlos y dar una breve descripción de los hechos. Los invito a buscar sobre ellos si encuentran alguno que les interese particularmente. Primera Guerra Tiránida. Episodio 1. Pecio espacial, el pecado de la condenación. El pecio espacial infestado de Genestealer, pecado de la condenación, es purificado en una serie de asaltos por la primera compañía de los Ángeles Sangrientos. En ese momento, nadie sabe que los Genestealer eran la vanguardia de una inminente invasión tiránida. Episodio 2. La llegada de la flota Behemoth. Esta es una de las tantas flotas tiránidas. Una gran flota de bionaves alienígenas entra a la galaxia por la franja oriental. Episodio 3. El mundo astronave Malandai. Alertados de la ofensiva tiránida por dispersas bandas de exploradores, los videntes del mundo astronave Malandai optaron por salir del alcance de la flota Behemoth, mientras aún tenían tiempo para escapar. Episodio 4. La muerte de Tyrant Primus. Esto es lo que mencioné al inicio. Episodio 5. La misión de Cridman. El Inquisidor Cridman descubre el horror de la amenaza alienígena. Cridman bautiza a los alienígenas como tiránidos y se apresura a advertir al Imperio. Episodio 6. El incidente de Thandros. Los mundos binarios de Thandros ofrecen poca resistencia ante los recién llegados tiránidos, y los ciudadanos son masacrados en la oscuridad de sus propias minas. Episodio 7. Behemoth sigue adelante. La flota exploradora imperial Dorsari, el mundo de Helmond y las lunas de Rapson caen ante el imparable avance de Behemoth. Episodio 8. El Wag Yaga. Behemoth cae sobre Yaga, base pirata del capitán Blackjet. Los orcos son avasallados y el capitán Blackjet muere al intentar escapar. Episodio 9. Prandium devorado. Prandium, la joya de ultramar, proporcionó una conquista fácil y abundante para los tiránidos. La roca estéril que quedó al paso de Behemoth es apenas reconocible comparada con el verde paraíso de tiempos pasados. Episodio 10. La matanza de Sibari. La banda de renegados del caos, conocida como Sombras de Muerte, se reúne en Sibari preparándose para un ataque secreto contra ultramar. Están aislados cuando la sombra de la disformidad envuelve el sistema y su señor de la guerra, el hechicero Malafor, es llevado a la locura por la presencia psíquica de los tiránidos. Todas las fuerzas del caos son aniquiladas. Episodio 11. La purga de Imgard. Los salamandras lanzan una campaña genocida para purgar las lunas de Imgard de la infestación Genestealer. A pesar de que los salamandras sufren numerosas bajas, las lunas finalmente son declaradas limpias, o eso creen. Hambre, 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 hambre. Asalto en Khald. Las bionaves siembran Khald con invasores antes de reunirse con la flota enjambre en Circe. Aunque pocos en número, los tiránidos son liderados por un gran Carnifex, que causa estragos hasta que un comisario le vuela la cabeza. Episodio 13.
Batalla por McCray. Todo el poderío de la flota enjambre Behemoth cae sobre McCray. Allí se enfrentan a todo el capítulo de Ultramarine. Finalmente, los tiránidos son derrotados por el Adeptus Astartes y McCray es salvada. Pero la victoria ultramarine tiene un coste terrible. Episodio 14. Un monstruo resucita. El cuerpo de un Carnifex con un solo ojo es descubierto encerrado bajo el hielo de Kalp. Aunque se creía que estaba muerta, la criatura se despertó y masacró todo a su paso. Cientos de criaturas tiránidas que habían estado al acecho en el laberíntico sistema de cuevas de Kalp emergen y se congregan al lado del Carnifex. Las historias de sus destrozos alcanzan McCray. Los ultramarines envían al sargento Telion a cazar al monstruo que aterroriza a la población de Kalp, una bestia a la que han llamado Viejo Un Ojo. Episodio 15. El vientre de la bestia. Marines espaciales mortificadores abordan a una nave colmena aislada que se cree que sobrevivió a la destrucción de Behemoth. Los marines espaciales sufren el 90% de bajas, pero finalmente destruyen el gigantesco biobuque. Episodio 16. El viejo cazador. El sargento Telion de los ultramarines lidera la siguiente generación de reclutas exploradores del capítulo, en misiones de caza y destrucción a través del Segmentum Ultima, en busca de restos de la flota enjambre Behemoth. Episodio 17. El proyecto Aphelion. Un grupo de trabajo imperial enviado a investigar un proyecto secreto que estudia formas de vida tiránidas capturadas, es emboscado y diezmado por monstruosos organismos alienígenas. Episodio 18. El fin de Blackthorn. El caballero desarraigado conocido como Blackthorn quiere la cabeza del tirano del enjambre responsable de la caída de su noble casa. Episodio 19. El señuelo. Al desviar sutilmente los convoyes de peregrinos hacia su camino, los operarios de la Legión Alfa atraen a una astilla de la flota enjambre Behemoth hacia el mundo forja de Amunheim. Episodio 20. La muerte llega a Nephilim. Una astilla de la flota enjambre Behemoth llega al sector Nephilim, donde se encuentra el ala del cuervo del capítulo de los Ángeles Oscuros. Las veloces tácticas de los marines espaciales, que habían demostrado ser tan vitales contra los enjambres tiránidos masivos, son ineficaces contra los enormes horrores biológicos que la flota tiránida lanza a la batalla. Episodio 21. Monstruo contra máquina. La amenaza de Nephilim desciende luego sobre el mundo de Rakor 9, juramentado a los caballeros de la casa Raven. Los caballeros se encuentran con un enemigo que ha cambiado notablemente sus tácticas desde que Behemoth se abrió paso por ultramar. Acechados por el tirano de enjambre conocido como el Rey Nephilim, Rakor 9 cae. Episodio 22. Perdición de Shauyor. Cuando un fragmento de Behemoth amenaza al mundo virgen a Eldari de Shauyor, el mundo astronave Bieltan desata sus armas contra Behemoth. Pero sus esfuerzos resultan insuficientes y los guerreros de Bieltan se ven obligados a ceder Shauyor al Gran Devorador. Episodio 23. Erupción de Phrixis. El mundo de Phrixis y su preciada refinería de Promethium, del tamaño de una ciudad, están amenazados por un gran fragmento de la flota tiránida. El 33º y 91º Guardia de Hierro de Mordia resiste durante meses, negándose a ceder frente a interminables oleadas de asaltos tiránidos. En un cruel giro del destino, un biotitán moribundo, destrozado por disparos de cañón láser y proyectiles de alto explosivo, descarga su biocañón directamente en una válvula de admisión de combustible, desencadenando una reacción en cadena cataclísmica. La detonación resultante borra la totalidad del 91º Guardia de Hierro. El 33º de Mordian superviviente se mantiene tenazmente hasta que sus reservas de munición se agotan, momento en el que son rodeados
y desgarrados. Episodio 24. Matadragones. En el mundo minero fronterizo de Kernov, el sargento Dramus de la Guardia de la Muerte mata al terror subterráneo conocido como Dragón de Obsidiana, poniendo fin al reinado de décadas de terror de Trigon Prime. Esto concluye los acontecimientos de la Primera Guerra Tiránida. Ahora veremos los de la Segunda. Segunda Guerra Tiránida. Episodio 25. La Gorgona ataca. La flota enjambre Gorgona invade el espacio del Imperio Tau, empujando a la joven raza a una mortal lucha por la supervivencia. Episodio 26. Kraken despierta. La flota enjambre Kraken despierta de su largo sueño e invade el margen oriental. Los sectores Diatan, Salem, Veridian caen en silencio mientras la sombra de la disformidad los envuelve. Episodio 27. Cuervos y Krakens. Originalmente enviada para rescatar a la población restante del planeta Eidos, a la cuarta compañía de la Guardia del Cuervo se le ordena en su lugar lanzar un ataque quirúrgico desesperado en un intento de derrotar al enjambre tiránido que devasta el mundo. Episodio 28. Terror desde las sombras. Durante el transcurso de varias semanas, el próspero mundo comercial de Taresca es devastado por una serie de asesinatos brutales. Atemorizados, los pocos funcionarios restantes huyen a los búnkeres subterráneos y fortalezas fortificadas, encerrándose lejos del mundo exterior. Sin gobierno y sin un cuerpo militar para imponer el orden, Taresca comienza a desmoronarse. En el apogeo de las revueltas por los alimentos, las bionaves de la flota enjambre Kraken entran en órbita, destruyendo la exigua flota de defensa planetaria. Episodio 29. El martirio de Salem. Enfrentados al horror de la flota enjambre Kraken, los monjes del monasterio asteroide de Salem deciden envenenarse ellos mismos y a su cuidadosamente atendido ecosistema, con hierba necrotizante, en lugar de permitir que su carne purificada sea consumida por los tiránidos. Episodio 30. La rebelión de Ichar. El inquisidor Ahmar, enviado a Ichar IV debido a las rebeliones que se están suscitando, enviado desde la fortaleza inquisitorial en Thalassa Prime, lidera sus fuerzas hacia la capital planetaria de Lomas y descubre que, en su corazón, la rebelión alberga una infestación masiva de Genestealer. Episodio 31. Limpieza de Ichar IV. Respondiendo a la petición de ayuda del inquisidor Ahmar, la barcaza de batalla Octavios de los Ultramarines llega a la órbita. El planeta es devuelto bajo la custodia del Imperio en el transcurso de 3 semanas de una dura lucha, y los vencedores informan de que todo rastro de la infestación Genestealer ha sido erradicada de Ichar IV. Episodio 32. El precio del coraje. Los lamentadores lanzan un ataque contra la flota enjambre Kraken. El capítulo es llevado al borde de la extinción debido al gran número de bajas que sufren. Episodio 33. Mortrex sobrepasado. El mundo imperial de Mortrex es abrumado por mareas implacables de enjambres devoradores. La temible bestia conocida como el parásito de Mortrex genera miles de estas bestias alimentadoras sin voluntad en los cuerpos aún vivos de sus víctimas. Episodio 34. Ceres 14. Gae. Episodio 35. Devlan Gae. Kraken hunde sus dientes sobre el mundo minero de Devlan. Gracias al sacrificio de los marines espaciales lamentadores, los tiránidos son retenidos el tiempo suficiente para poder evacuar unos pocos billones de colonos antes que Devlan sea consumido. Episodio 36. La muerte de Sota. Kraken invade Sota, el mundo natal de los guadañas del emperador, que son sobrepasados por los tiránidos. El capítulo está diezmado y los pocos supervivientes son evacuados a regañadientes a Miral Prime. Episodio 37. Misterio de Esperanza de Adri.
un barco de refugiados de Devlan, ominosamente silencioso, llega a una órbita cercana de Esperanza de Adri. Aquellos que investigan el barco encuentran que es un matadero. Todos a bordo han sido despiadadamente masacrados. Aunque se sospecha que una violación en la cuarentena habría permitido que un organismo tiránido suba a bordo, no se encuentra nada. 3 semanas más tarde, todo contacto se pierde con Esperanza de Adri. Episodio 38. Última resistencia de Goethe. El titán Imperator Metallum Olympus se logra contener a una parte de la flota enjambre Kraken. Durante el frenético ataque, el reactor plasma de Metallum Olympus es destruido y la explosión resultante vaporiza todo a 1 milla alrededor, dejando atrás un cráter que es todavía visible desde la órbita. Episodio 39. La defensa de Miral. Regimientos de la Guardia Imperial y marines espaciales de los guadañas del Emperador apenas aguantan contra los tiránidos en el mundo muerto de Miral Prime. Ante la destrucción total de su capítulo, los marines espaciales a regañadientes se retiran, dejando Miral Prime para Kraken. Episodio 40. El cazador de trofeos. Ansioso por aumentar su floreciente colección de cráneos, Rogax Mano Sangrienta, señor de la guerra de una partida de guerra de los devoradores de mundos de los marines espaciales del caos, lleva a su maníaca hueste a un ataque frontal contra la flota enjambre Kraken. Episodio 41. Ataque rápido. Aunque es demasiado tarde para salvar al inundado mundo bastión de Eorgia de un ataque de la flota enjambre Kraken, los marines espaciales de los Guardianes de la Muerte plantan con éxito cargas nucleares dentro de las entrañas de la masiva bionave tiránida en el centro de la flota, mientras se alimenta del planeta moribundo. Tras la detonación de las cargas, la totalidad de la flota huye en desbandada. Episodio 42. La caída de Iyanden. El mundo astronave Aeldari de Iyanden es sometido a una serie de masivos ataques tiránidos. Después de una larga y sangrienta batalla, Iyanden es salvada, aunque el coste es terriblemente alto. Episodio 43. El Kraken ataca. Varios zarcillos de la flota enjambre Kraken convergen en el mundo de Ichar 4. Todo el poder de los ultramarines responde a la llamada de las armas de Ichar 4. Gracias a la experiencia de los veteranos ultramarines, los tiránidos son erradicados del mundo. Episodio 44. Los restos de Kraken. Después de las 2 derrotas en Ichar 4 e Iyanden, los restos dispersos de la flota enjambre Kraken huyen hacia el núcleo de la galaxia, donde el Imperio forma líneas defensivas para combatir la amenaza tiránida. Episodio 45. El Yunque. Prevenidos de la aproximación de una gran sección de la flota enjambre Kraken, los puños imperiales convierten el mundo de Yunque Eugen en un campo de muerte, lleno de campos de minas, alambre de espino y entramados de emplazamientos de cañones. La amenaza es repelida, pero los puños imperiales reciben llamadas de socorro del sistema vecino de Poltisky. Pronto, la inquietante verdad es revelada a los marines espaciales. La flota enjambre Kraken había dividido su flota en 2 antes de tocar tierra en Yunque de Eugen, y los sinos supervivientes estaban en ese mismo momento descendiendo sobre varios mundos indefensos. Episodio 46. Carga mortal. Los corsarios Drukhari de la Cábala de la Calavera Desollada vuelven a Comorragh con una valiosa carga, varios lictoris dormidos, recogidos entre los restos quemados de una avionave de Kraken. Antes de que la tripulación pueda vender estos especímenes de valor incalculable, las formas de vida tiránidas despiertan de su sueño, cayendo sobre sus captores en un frenesí sangriento. Temporalmente saciados, los horrores camaleónicos se escabullen hacia el interior de Comorragh. Episodio 47. Fauces del Megalodón. Nacido de las cenizas de Kraken,
La flota conocida como Megalodón se disemina como un cáncer, sector tras sector, dando nacimiento a cultos fanáticos, asesinando a gobernadores planetarios y sembrando las semillas de la discordia y la desconfianza. Como resultado de esto, el mundo de Irdos 12 cae ante Megalodón. Episodio 48. Muerte en el espacio. Los arlequines de la alegría del segador consiguen atraer a una sección de la flota enjambre Kraken lejos de los vulnerables mundos exoditas y sumergirla en la telaraña. Allí exterminan a los tiránidos, aunque la mascarada paga un alto precio en sangre por su victoria. Episodio 49. La Gran Coalición. Un zarcillo de Kraken alcanza el mundo Tau de Dali. Diplomáticos de la casta del agua ruegan encarecidamente a sus socios comerciales, implorando que presten su fuerza naval para la coalición armada que intercepte la amenaza tiránida. Episodio 50. Temporada de inquietud. A través del segmento Última, empiezan a llegar informes de que mundos previamente dóciles están estallando en violentos motines y levantamientos. Episodio 51. Purga de Gozer Quintus. Hortan Cassius, capellán de los Guardianes de la Muerte, lidera un equipo de exterminio al mundo minero de Gozer Quintus, y allí encuentran un culto que adora a los tiránidos. Cassius y sus guerreros matan al patriarca Genestealer en el corazón del culto, pero descubren que el gobierno de la dinastía Trist de Gozer Quintus ha extendido su fe demente por todo el segmentum. Y así, después de estos eventos, llegamos a la Tercera Guerra Tiránida. Episodio 52. Los tentáculos de Pythos. Los marines espaciales de las Garras Rojas resistieron en el mundo fortaleza de Orask, en el borde de las estrellas necrófagas, a la invasora flota enjambre Pythos. Episodio 53. El Leviatán se levanta. La flota enjambre Leviatán ataca en el vientre del Imperio, clavando sus zarcillos en los segmentums Tempestus, Última y Solar. Episodio 54. Matanza de Saint Caspalin. La sangre mancha los claustros cuando Leviatán invade el mundo santuario de Saint Caspalin. La única resistencia verdadera proviene de una fuerza de hermanas de batalla que resistieron valientemente durante semanas, pero incluso ellas fueron superadas. Episodio 55. El Señor de la Horda regresa. Las victorias más rápidas de Leviatán ocurren a lo largo de una columna de mundos en el sector Odur. En el periodo de un solo año, el Señor de la Horda supervisa la absorción de docenas de mundos, incluyendo Talon, mundo natal del capítulo de los Halcones de la Tormenta. Episodio 56. La estupidez del orgullo. El supuestamente impenetrable mundo fortaleza de los guerreros de hierro, Forishfane, cae ante los tiránidos en menos de una semana. Episodio 57. Batalla de Estrella Sangrienta. La flota de batalla última termina una desastrosa campaña contra Leviatán, cuando es emboscada y acorralada por dos flotas tiránidas separadas en el sector Estrella Sangrienta, y el célebre buque insignia Gloria Imperial es destruido. Episodio 58. Un mundo abandonado. El Adeptus Mechanicus abandona el mundo de Tesla Prime, eligiendo usar sus fuerzas militares para guarnecer Griffon 4, uno de los principales mundos forja en la galaxia, para preparar una defensa desafiante frente a la flota enjambre Leviatán. Episodio 59. La defensa de Tarsis Ultra. Leviatán invade Tarsis Ultra, a pesar de la presencia de los ultramarines y los mortificadores. El curso de la batalla se vuelve contra los ejércitos del Imperio debido al gran número de tiránidos. Pero Tarsis Ultra se salva a través de una plaga biológica creada por el Magus Locar, que fue enviada al mismo corazón de la flota enjambre por Uriel Ventris, de la cuarta compañía de los ultramarines. Episodio 60.
Exterminatus Massivus. Al inquisidor Cryptman ordena el exterminio de toda la vida en cientos de mundos para crear un cordón que frene el avance de la flota enjambre Leviatán. Episodio 61. La batalla de Griffon 4. Las bionaves atacan el mundo forja de Griffon 4, hogar de la legión titánica de los grifos de guerra, desatándose una batalla gigantesca. En cuestión de días, el mundo es engullido. Aunque la pérdida de Griffon 4 es una calamidad de una escala sin precedentes para el Imperio, los tiránidos no se preocupan por su victoria y la flota enjambre Leviatán simplemente avanza en busca de lugares frescos de alimentación. Episodio 62. Una cosecha sangrienta. Una solitaria bionave lanza una invasión contra el planeta Stormvald. El señor Fénix Maugan Ra resiste solo contra el enjambre y triunfa. Episodio 63. La caída de Shadowbring. La flota enjambre Leviatán desciende sobre el mundo de Shadowbring, aniquilando a los defensores del mundo presa. La enorme escala de la carnicería rasga y abre una antigua falla demoníaca, y las legiones de horrores generados por la disformidad se agitan y caen sobre los enjambres tiránidos. No dispuesta a abandonar las reservas de biomasa que han reunido, Leviatán da rienda suelta a su poder sobre los agresores demoníacos. Uno por uno, los demonios de Shadowbring son asesinados y sus furiosos espíritus son desterrados a la disformidad. Episodio 64. Resistencia en Horn 5. La flota enjambre Leviatán lucha contra los regimientos de la Guardia Imperial de Catachán en el mundo muerto de Horn 5. A pesar de ser inferiores en números, los guerreros de la jungla de Catachán se muestran testarudamente llenos de recursos y retrasan a los tiránidos el tiempo suficiente para que refuerzos adicionales de la Guardia Imperial y marines espaciales lleguen al planeta y asesten un golpe mortal contra la flota enjambre. Episodio 65. Las tácticas de Cryptman. Cryptman está al mando de una peligrosa misión en el mundo laberíntico de Carpathia, dirigiendo varios equipos de guardianes de la muerte, especialmente equipados al cavernoso corazón del planeta. Cryptman logra capturar una progenie de Genestealer en un campo de estasis, a pesar de que muchos marines mueren en el intento. Episodio 66. El cruzado frustrado. El gran mariscal Helbrecht de los Templarios Negros, en persecución del caudillo orco Ghazghkull, se enfrenta a un tentáculo de la flota enjambre Leviatán. A pesar de utilizar todas las estrategias y estratagemas disponibles, la flota de Helbrecht es continuamente forzada a retroceder ante el avance tiránido. Episodio 67. Llama de perdición. Cryptman y sus aliados van a bordo del pecio espacial Llama de Perdición, custodiando la prole de Genestealer en su interior. Cryptman ordena la destrucción de la luna de Geist, desviando el rumbo del pecio espacial hacia el sector Octarius, amplio imperio de los orcos. Episodio 68. La guerra octariana. Octaria arde mientras los tiránidos y los orcos combaten en sangrientas batallas a lo largo del sector. La flota enjambre Leviatán se satura frente a los vastos depósitos de biomasa, cuando más y más pieles verdes embisten las líneas del frente, atraídos por la promesa de una buena batalla. Finalmente, las dos violentas especies prosperan en este escenario infernal de violencia sin fin. El plan del inquisidor Cryptman puede haber dado al imperio un tiempo valioso, pero a la vez forja a Leviatán como un adversario más fuerte y formidable. Episodio 69. El fin de Gorgo. Un tentáculo de Leviatán llega por debajo del plano galáctico para rodear el próspero mundo agrícola de Gorgo. Invaluable debido a sus preciosas cosechas,
En cuestión de horas, Gorgo cae. Episodio 70. La batalla de Baal. La mayor concentración de la flota enjambre Leviatán que se ha registrado nunca desciende sobre Baal, el hogar de los ángeles sangrientos. Episodio 71. Se crea la Gran Fisura. La Gran Fisura desgarra la galaxia por la mitad. Muchos tentáculos de las flotas enjambre tiránidas son arrastrados hacia el Inmaterium. Episodio 72. El regreso del Primarca. A medida que la Gran Fisura desgarra la realidad, las tormentas asolan el sistema. Sobre el mismo Baal, la batalla entre ángeles sangrientos y tiránidos continúa, pero la gran flota Leviatán que orbita a Baal es hecha trizas por tormentas y devorada por la disformidad. Los demonios invaden la luna de Baal Prime, aniquilando una gran porción de los enjambres invasores de Leviatán. Están liderados por Kavanda, antiguo némesis de los ángeles sangrientos. El devorador de almas masacra a toda la hueste tiránida en Baal Prime y apila sus cráneos en alto, formando su temible emblema, dejando un escalofriante mensaje para sus odiados enemigos antes de regresar a la disformidad. A medida que la locura comienza a menguar, la cruzada Indomitus de Robot de Gilliman llega a Baal, ayudando a los pocos ángeles sangrientos supervivientes en el exterminio de las fuerzas terrestres tiránidas aisladas. Baal se salva, pero a costa de casi todo el capítulo de los ángeles sangrientos. Episodio 73. Dispersados por las estrellas. La enorme flota de Leviatán que invadía Baal es dividida en 1000 fragmentos y escupida por la vasta extensión de la galaxia. Se desconoce cuántos fragmentos de la flota sobrevivieron intactos al cataclismo de Baal. Episodio 74. La furia de Leviatán. A raíz de su derrota en Baal, Leviatán lanza una gran ofensiva a lo largo de la frontera sur del Segmentum Solar. El asalto tiránido se adentra en el núcleo galáctico hasta Bloodfall, el planeta natal de los Lobos Rojos. Recientemente reforzados con marines espaciales primaris, los Lobos Rojos demuestran ser unos adversarios tenaces y letales, hasta que Leviatán desata sus armas más temibles. Progenies de monstruosos biotitanes, engendradas en el brutal horno de la guerra octariana y saciados con una potente biomasa de pieles verdes. Replegados de la guerra en curso con los orcos, estos monstruos son formidables organismos de asedio. Con extremidades colosales y ganchudas, hacen grandes aberturas en las fortificaciones de los Lobos Rojos, y enjambres de Genestealer se amontonan en las brechas. Con su fortaleza monasterio comprometida, sin esperanza de salvación y sus terribles pérdidas, los Lobos Rojos se ven obligados a retirarse, asegurando reservas vitales de semilla genética y evacuando sobre sus barcazas de batalla restantes. Episodio 75. El último obstáculo. A medida que Leviatán presiona cada vez más hacia la Sagrada Terra, el primarca Gilliman envía docenas de capítulos de primarios recién fundados a las líneas del frente de la Tercera Guerra Tiránida. Y con esto, muchachos, concluye el resumen de lo que son los tiránidos. Espero que les haya gustado porque para mí fue muy entretenido hacer este video. Así que llega el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer a los miembros del canal. Así que muchas gracias Esteban, Vido, Doc, José Rivas Belleza, Sky-Edu, César T, J, Yesk, NNCZ. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.